¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una nueva emisión del Foco. Seguimos caminando con nuestro amigo Sergio Almazán. Bienvenido, Sergio. Gracias. Bienvenida, Beca. Hola, ¿qué tal? En estos recorridos que estamos haciendo, buscando los nichos y las hornacinas que adornan, que decoran los viejos edificios virreinales del centro histórico. Son todo un referente, Sergio, de la ciudad, son casi un sello de la Ciudad de México. Muchas veces no los vemos porque no levantamos la vista lo suficiente, y sin embargo cuando lo hacemos, como en este caso estamos en la esquina de 5 de febrero y San Jerónimo, pegaditos al convento de San Jerónimo, y donde comenzaba la calle que se llamó de la Aduana Vieja, porque estamos en lo que fue la entrada de la ciudad. Por aquí tenían que llegar las recuas con productos. En este lado estaban las primeras oficinas de la aduana, que luego se pasaron a la Plaza de Santo Domingo, donde hoy es la SEP. Usted habrá visto fotografías antiguas de la Plaza de Santo Domingo con recuas de mulas paradas, porque estaban esperando hacer en lo que sus patrones o los dueños de las mulas hacían los trámites de la carga para pagar los impuestos que había que pagarle a la aduana. Ese edificio estuvo en esta calle muy estrecha porque estamos en la orilla de la vieja ciudad, pegaditos a Izazaga, muy cerca de donde empezaba Tlaxcuaque, claro. Laberinto de calles, donde había este callejón estrecho que se llamaba del Ave María, porque estaba tan pequeño y oscuro que cuando la gente entraba decía Ave María, ¿no? Bueno, pues rara vez volteamos la vista hacia arriba, y hoy en esta esquina encontramos uno de los ejemplos, Beca, no sé si consideras, más bellos y más sorprendentes en términos de nichos y hornacinas que uno puede encontrar en la ciudad. No recuerdo haber visto uno tan bello. No, yo creo que la manufactura nos habla primero de la época, pero también nos dice la enorme vocación didáctica que tenían estos nichos, ¿no? Estamos viendo al Espíritu Santo. ¿La Trinidad? La Trinidad. ¿Por qué no, para quienes no nos han acompañado en los programas anteriores, nos explicas qué son las hornacinas, sí, qué son los nichos, cuál es un poco su historia? Un término más, pechina. Claro. Las pechinas, ¿no? O sea, para irle sumando al vocabulario de palabras casi ya olvidadas, ¿no? Entonces decíamos que primero, un nicho era una oquedad en cualquier parte, muchas de ellas se ubicaban a la altura de la vista. Lo que ocurría es que hay que pensar que el español y el indígena tenían diferente estatura, entonces siempre al indígena le quedó muy arriba, ¿no? Entonces se podían ubicar en la esquina, en medio, ¿no? o combinarlas. O incluso, ¿no?, dentro de un edificio, ¿no? de un edificio, ¿no? Y ese nicho es que debe ser un espacio vacío donde se coloque, no había mayor ornamentación, se colocaba una imagen religiosa, ¿no? Con la finalidad de evangelizar. Ese fue el principio. Después ya, sobre todo siglo XVIII, mediados del XVII y todo el XVIII, viene a producirse esto. Ya decías en el primer estaban programa, a la altura de la vista. A la altura de la Cuando vista. dice Arturo Sotomayor que la ciudad virreinal, que no había alumbrado público, muchas veces encontrabas veladoras o pequeñas antorchas, hachones, alumbrando las imágenes. Entonces podías pasar de una esquina a otra casi en la oscuridad. Solamente decía, flotaban como pequeñas luciérnagas por la ciudad. Es una imagen muy bella, ¿no? Lo acabas de decir muy bien, porque el objetivo no solamente era exponer la fe, sino al mismo tiempo servían como luminarias en una ciudad que prácticamente estaba oscura, ¿no? Y claro, eso también, la parte romántica es esto, ¿no? Esa crónica. La otra es que produjo varios incendios en las calles de la ciudad, producto de ello, y también de la enorme devoción. Exacto, ¿no? Pero aquí este punto a mí me resulta muy importante, primero porque estamos haciendo la entrada a la ciudad, ¿no? Por aquí era la bienvenida a esta ciudad, y eso a lo mejor nos explique, Héctor y Beca, por qué tenemos estas dos hornacinas colocadas aquí en la parte nos superior, explica, ¿no?, que estamos a espaldas de San Miguel. De San Miguel, que la era gran plaza. la capilla que cuidaba la entrada Exacto. sur de la Ciudad de México. Estamos aquí atrás. Y es más, ahorita a lo mejor nos da tiempo de pasar, porque también hay una imagen bellísima ahí, única, que además nos permite eso, dar la bienvenida de la parte sur a norte de lo que era la ciudad novohispana, ¿no? Y marcada entonces con uno de los elementos que solamente en América se produjeron,
que fue la Trinidad o el Espíritu Santo representado como tres. ¿no? Como tres hombres. ¿no? Como tres hombres. Y además, si nos damos cuenta, uno mira al otro, el hijo está mirando como admirado al padre, ¿no? Y el otro está como el Espíritu Santo el Espíritu con cara Santo. de mírame y no me toques. Exacto, sí. ¿no? Y después vamos a ver que ya va a ser sustituido por la paloma. ¿no? Y que esto, bueno, es importante mencionarlo, tú lo decías en el programa pasado, la paloma es algo que se desincentivó de alguna manera, sobre todo al inicio, justo cuando estaba en proceso de evangelización, para evitar que volvieran al referente del águila, de las plumas que tenían también un sentido muy sagrado, muy lujoso para los pueblos prehispánicos. O sea, romper por completo esa posibilidad de herejía. De herejía, ¿no? Claro. Y entonces mejor representarlo así, con estas carátides, con estos rostros siempre abajo, otra vez marcando tres, pero como custodiando a los evangelizados. Muy bien, estamos en un edificio bellísimo. Las mantas tapan otro de los elementos distintivos de esta. Pero que del otro lado sí logras distinguir las dos cruces negras sobre el tezontle rojo. Exacto, y que podemos advertir de qué orden se trata, ¿no? Porque aquí estamos en los territorios que eran de San Pablo, de los agustinos, y entonces tenemos la cruz agustina. Oye, y algo que también llama la atención es que la Trinidad está como parada sobre otros rostros. Sobre unas cabecitas, ¿no? De ángeles, estas querubines. ¿no? Como querubines, como ángeles, que era esta idea de la protección. O sea, el Espíritu Santo cobija a su pueblo. Entonces, como era puerta de entrada, pues a lo mejor corresponde eso. Decíamos otra cosa. Pero esta idea que no se ha perdido, que no ha desaparecido del todo de la Ciudad de México, que es vives bajo la protección de algo y la colocas en la esquina a la vista de todos, coronando tu casa, ¿no? Sí, que debe haber sido una casa, a pesar de lo alejada del centro, debe haber sido una casa impresionante en el siglo XVIII, ¿no? Sí. A ver, nos hace entender algo. A pesar de que ya no estaba la aduana antigua, ya no estaba acá, ¿no? Seguramente se siguió siendo pues una puerta de entrada al comercio. Todos entraban por aquí. Entonces, las mejores casas se tendrían que haber ubicado aquí, ¿no? Por un tema también incluso de seguridad para que estas embarcaciones que llegaban a esta ciudad portentosa, novohispana, palaciega, lo recibiera eso. Probablemente casas de comerciantes. Si uno se va hacia aquel lado, en donde nació Guillermo Prieto, el portal de Tejeda, bueno, y eran bodegas, ¿no? Todavía en el tiempo de Guillermo Prieto. Y aquí atrás en las espaldas tenemos usted se debe acordar tal vez, una de las pulquerías más famosas que hubo en el centro, y de las últimas que se conservaron, llegaron hasta los años 90 todavía funcionando por ahí, se fueron disolviendo y encontramos otro, en este caso es un San José. Es un San José y fíjense ya cómo está el Espíritu Santo, que parece casi un águila, ¿no? Claro. Que está dentro con una dimensión superior. Entonces, estos dos elementos, o sea, el Padre protegiendo la entrada, ¿no? Y que tiene que ver con el proveedor, con el comercio. Y también hay que recordar que decíamos San José hasta el siglo XVIII, el protector de los temblores. Y también el patrono de la ciudad. Y patrono de la ciudad, ¿no? Novohispana. Entonces, en esta esquina, las historias que tuvieron que haber pasado, si romanceamos, diríamos, Sor Juana pasaría por aquí. Pues claro. Seguro, ¿no? Claro, seguro. No solo pasaría por aquí, déjenme tocar estas paredes y de plano arrodillarme. Bueno, primero tu alma mater. Claro, bueno, pero al margen de eso, déjenme tocar estas paredes y arrodillarme, porque detrás de estos muros se escribieron las obras literarias más importantes de los siglos de oro en la Nueva España, incluso en España. Detrás de estos muros llegó una monja que venía enferma porque no había resistido los rigores de un lugar donde estuvimos la semana pasada, que era Santa Teresa, y que encontró una regla menos dura en este lugar con las monjas jerónimas, puesto que le permitían. Menos dura es decir poco, era bastante lujoso. Bueno, era un convento, simplemente la dote eran de 3,000 pesos. De 3,000 pesos. Reales. 600, no sé qué, si ahorita 3,000 pesos son una suma, imagínate lo que era hace 300 o 400 años. Tenía una celda con 2 pisos, con servidumbre, tenía la posibilidad de tener sus libros, su escritorio, de recibir visitas. La venía a visitar Calleja, su biógrafo, de Sigüenza y Góngora, tenían tertulias, discusiones. Debe haber sido pues todo un acontecimiento venir a visitar a esa joven
que había llegado como hija natural. Bueno, hay todo una discusión entre los años en los que nació, porque aparece un acta que dice una cosa, el biógrafo dice otra cosa. Sí, no sabemos. Paz dice otra. Exactamente. O sea, que no total que no coincidimos la fe. Pero es que hay que decir que el registro civil, como hoy lo entendemos, y ese tipo de documentos, también son mucho más recientes, ¿no? O sea, antes no había ese rigor. Te podían llevar a bautizar a los 5 años. A los 5 años. Quedabas bautizada a los 5 años y la gente pensaba que habías nacido 5 años después. Y hay que recordar, claro, lo que nos dice Margot Glantz a propósito de este primer documento base, que es el que usa Octavio Paz, donde dice, ya en la segunda acta, desaparece hija de Dios, ¿no? Claro, que quiere decir que era hija de Dios, hija de la iglesia. Quiere decir que era ilegítima. Ilegítimo. No tenía, y es cierto, porque su padre no se casó con su madre. Su madre, y después la madre lo deja, o el padre... Sí, y el abuelo es quien lleva. Ajá. Y se casa con otro señor. La mamá de Sor Juana tiene otros hijos, y entonces la niña crece, pues le dicen la niña de los volcanes. Crece entre Nepantla, de todos estos pueblecitos, Otumba, toda esta zona de esa parte de los límites de Estado de México y Morelos, y ahí va creciendo, aprende el náhuatl, y de repente resulta que es una niña incontenible, ¿no? Se llega a estudiar aquí, la traen aquí a vivir con unos tíos, con una tía materna, y de repente empieza a deslumbrar a todo el mundo, de tal suerte que a los 13 años ya está formando parte de la corte, porque es tan inteligente y tan talentosa que la admiten en la corte y deslumbra a la virreina de Mancera, del virrey de Mancera, y no solamente se vuelven sus protectores, sino sus admiradores y sus adoradores. Era una niña completamente portentosa. No se sabe qué pasó, por qué se cansó de la vida cortesana. Hay muchísimas versiones, se trata de leer entre líneas sus poemas, se dice que estaba enamorada de la virreina de Mancera y luego de la siguiente virreina de Paredes, que es su siguiente protectora, porque la virreina de Mancera termina su gestión, los mandan de regreso a España y se muere en Puebla. Exacto. Y Sor Juana queda devastada por la muerte de quien la había protegido en una orfandad de protección sentimental, intelectual, novohispana, económica y social, ¿no? Porque justo me parece que este trabajo en las cortes virreinales le permite tener una presencia a Sor Juana de modo tal que puede dialogar con los hombres intelectuales de la época. Bueno, de otra manera yo creo que hubiera sido más difícil. Pero no son pocas las mujeres que escogen la vida conventual porque es la salvamento. Única, es la única que te opción. Libra del matrimonio. Libre del matrimonio y de poder dedicarse a la lectura. Sí, era la única opción. Era la única opción. Si esos son sus intereses, realmente no había de otra. En algún momento ella decide eso. Dice que nunca se sintió atraída por el amor. Es bellísimo la leyenda que contada por ella misma, de que cuando quería aprender algo y no lo podía aprender, se cortaba los cabellos porque decía, no es posible que una cabeza tan llena de ideas esté hermoseada con largos cabellos. Yo por eso me lo he quitado. Nunca aprendí nada. Oye, llega a este lugar y comienza a hacer una obra que de verdad sorprendente. Sor Juana tiene mala fama, yo no me canso de repetirlo, porque nos la enseñaron muy mal en la escuela y nos hicieron leer a fuerza cosas que tal vez no entendíamos. Pero si uno le da una oportunidad, una pequeña oportunidad de leerla con atención, no hay sino arrodillarse, enamorarse, quererla conocer, querer platicar con ella, su sentido del humor, su manera de ver las cosas tan deslumbrante, de explicarlas de manera tan sencilla y a la vez tan profunda, a pesar del lenguaje antiguo en el que está escrito, hay algo bueno, simplemente Octavio Paz, el premio Nobel, dice: la poesía mexicana de México en el virreinato durante 3 siglos nada más tiene una torre solitaria, y esa torre solitaria se llama Sor Juana Inés de la Cruz, y todo lo escribió detrás de los muros de este convento. Nada más le quiero, antes de que pasemos a donde nos vamos a dirigir, imaginemos esto. El convento es de 1585. Antes de 1585 había 2 casas aquí, una señora que se llamaba Isabel de Barrios y un señor que se llamaba Alfonso de Ortiz. Tenían sus 2 casas
pues en la entrada de la ciudad, de camino a una plazuela, a un lugar que estaba vacío, y en ese momento se decide, en 1585, comprar las casas para fundar el convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, que eran 2 casitas, una huerta y la parte de atrás donde está Izazaga, la calle de Izazaga. Bueno, esa ciudad es completamente ya alejada e inimaginable para nosotros, pero si nos internamos por la plazuela vamos a percibir muchos elementos y muchas cosas que nos van a dejar imaginarnos un poco cómo pudo haber sido la traza, porque a ver, teníamos el convento de Nuestra Señora de Montserrat, pasando Izazaga, ¿no? En la esquina, y buscaban conectarlo. O sea, no se imaginaban hacer un convento tan portentoso como esto, sino más bien conectarlo con esas casas que se convirtieran como en mesones de novicias, ¿no? Y claro, esta zona que nosotros ahora hemos descendido, imagínense que hacían traer el agua de Salto del Agua hacia esta zona, ¿no? De Arcos de Belén, y aquí quedaban unos charcos espantosos. Claro. Entonces, no le dan por venir. No creo que estaba tan abajo. No, seguramente no estaba tan abajo. Pero sí era un encharcadero de la patada. Mira, esta casa que es del siglo XVIII nos da una idea más o menos de ese mundo. Ya habían pasado 200 años cuando se levanta esta casa, pero pues más o menos nos podemos imaginar cómo era este espacio. Y bueno, pues aquí encontramos otro Sor Juana muere en una epidemia a los 46, 47 años, en una epidemia que azota a la ciudad, que le pega durísimo al convento. Dicen que 9 de cada 10 monjas se murieron. Oye, ella se dedica al cuidado. Y ella como el castigo, ¿no? Le han marcado como una penitencia. Que se dedica a cuidarlas, está enferma, muere, es una conmoción. Ahí está en el diario de Robles. Se relata lo que pasa cuando se muere Sor Juana, pero lo interesante es que muchos años después, bueno, este lugar ya lo sabemos, todo está lleno de leyendas, va pasando de manos y termina en manos del presidente Manuel González, quien para pagarle una deuda al arquitecto Antonio Rivas Mercado se lo vende o se lo da en pago de una deuda, y Rivas Mercado ahí lo tiene, se lo deja a su hija Antonieta Rivas Mercado, que lo convierte en un cabaret llamado El Pirata. Luego se vuelven vecindades, etcétera, hasta que lo rescatan en los años 70 bajo el gobierno, entre el gobierno de Echeverría y López Portillo. Bueno, pues llega el arqueólogo Arturo Romano Pacheco a hacer unas excavaciones dentro del templo y al levantar el piso encuentra entierros de monjas. Y dentro de esas monjas, el entierro más importante es el de una que está enterrada con un medallón. Con el medallón. Que tiene unos atuendos más lujosos y más importantes y dan la impresión de que fue una monja de mayor rango que las otras. Y entonces dice, pues encontramos la tumba de Sor Juana. No se ha logrado determinar, no sé si usted se acuerda, pero venimos aquí en el programa y le puse el dedo al hueso. Estaba en una mesa y le toqué el cráneo, ¿no? Porque estaban tratando de determinar si el ADN de esos restos correspondía con lo que el documento donde ella firma con su sangre, que termina diciendo yo la peor de todas, y querían ver si podían sacar el ADN para ver si el hueso y unos descendientes de la hermana que vivían en España daban la confirmación de que se trataba del cadáver el Fénix de América, la 10ª musa, la autora de verdad de los poemas más importantes que en 300 años se escribieron en ¿No es emocionante? Claro, o sea, no, bueno, además determinante para la vida literaria de América, o sea, no de la Nueva España, o sea, no de México, de América completa. Sí, claro. O sea, Sor Juana marca esa etapa. Además, si nos damos cuenta, es una enorme producción en muy poco tiempo. Esto nos habla de la enorme capacidad que tenía, ¿no? Claro. Y bueno, y esta portada ya siglo XVIII, ¿no? Una portada que a mí me gusta mucho, además el personaje, ¿no? No sé, Beca, si tú te dediques a ello, pero bueno, San Jerónimo es el patrono de los traductores. Sí. Entonces, es bien interesante. Primero, si advertimos, casi no cabe, ¿no? En el nicho. Sí, está como más grande. Lo empotraron, ¿no? Que lo que se dice es que estaba al interior,
Y después una manera de marcar también esta entrada es colocarlo aquí apenas y entró, ¿no? Pero y ya te habla de una manufactura muy interesante. Ve incluso la reconstrucción en la parte baja de San Jerónimo. Vemos la inscripción, ¿no? Todavía anterior a esta propia fachada, Jerónimo. Y que nos dice de lo importante que era marcar, y sobre todo en esta zona, decías, Héctor, que lo importante que haber sido esta zona que estaba llena de conventos, decía, y también los problemas que tuvo que haber tenido, ¿no? Claro. Las del convento de Regina Coeli, con las... Montserrat, el San Salvador el Seco. Sabe que se sufrió mucho en la inundación. En la inundación, exacto. O sea, esa es una reconstrucción que ya tenemos. Sismos, los sismos, se vio muy afectado. Sí. Estamos rodeados de agua. Estamos rodeados. ¿No? Todavía alcanzamos a ver en algún programa, no sé si recuerdas, Beca, cómo se ve, cómo la calle está cortada. Sí, claro, porque sigue el curso del canal, tanto Regina como aquí enfrente. Por aquí estaba surcado de canales, entonces era frecuente. Bueno, y ya estamos donde termina, digamos, el islote. Y el islote donde empieza el agua. Sí. ¿No? Entonces, esa imagen me gusta mucho porque, aunque esté sobrepuesta, exacto, ¿no? Y nos advierte dos cosas. Uno, nos marca qué es este templo, todo lo que nos has dicho, Héctor, alrededor de lo importante que es este templo por esta mujer al interior de ello, y otro también, cómo la enorme proliferación de las órdenes de fe ya mucho más sofisticadas para el mundo de las mujeres, donde en un principio era un mundo de mujeres como las concepcionistas, que lo que tenían que hacer era dedicarse a la oración y demás, y aquí marca, y a mí me gusta mucho esa figura, que además la pongan con el libro, como una manera también de no solamente evangelizarlas, sino también ayudarlas a la reflexión, ¿no? Que es lo que hace Sor Juana al interior, siguiendo ese principio de los Jerónimos, ¿no? Claro. Muy bien, pues qué interesante. 3,000 pesos de dote es una cosa que solamente unas cuantas se podían permitir. Las familias de en lo que estaban hablando me entró otra idea. ¿Por qué este convento une a dos inteligencias o a dos almas, a dos mujeres tan relevantes? Sor Juana en el siglo XVII, Antonieta en las primeras décadas del XX, las conecta este lugar, es parte de su magia. Y bueno, conectadas precisamente con un hombre que sostiene un libro, que es San Jerónimo. San Jerónimo es no solo el traductor, porque es el traductor de la Vulgata, de la versión de la Biblia conocida como la Vulgata, que es la de uso común. Es decir, a él le encargan, junta todos los relatos y hace un canon de la Biblia. Entonces la Biblia, como hoy la conocemos, la escribió este señor a partir de muchísimas historias, reunir, ¿no? Historias dispersas en hebreo, claro. En latín, en lenguas que él dominó. Fue el primero que dominó tres idiomas, latín, griego y hebreo. Podía leer los textos de manera directa, pero por eso siempre aparece con ese libro. Mira, ahora tiene, ¿cuántas palomas no se habrán parado sobre ese león? Ese que lo pusieron aquí. Pero eso, ¿por qué no nos explicas el león? El león que representa el poder, y el poder era el conocimiento. No había otro tipo de poder bajo la idea religiosa católica, sino ponerlo siempre con un león, ¿no? Entonces está equilibrado con los dos grandes poderes, ¿no? El libro y el poder que te da el conocimiento. Y al mismo tiempo esta idea evangelizadora de poder llevar a cabo en América la evangelización. Y te veía ahora, y supongo que estás haciendo la misma lectura que se me ocurrió ahora, sobre los dos espejos de los dos sabios, ¿no? O sea, claro, enfrente tenemos... Claro, sí, justo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, vemos aquí a Sor Juana, ¿no? Está Jerónima, haciendo ve la postura, es muy similar, el paralelismo. Ella no usa el libro, pero además el asiento, la silla, ¿no? La silla del conocimiento, del poder. Entonces, ¿cómo conecta muy bien esta plaza? Que además es un gran regalo, ¿eh? Y además, pues el ángel acercándose como en una epifanía, como para iluminarla. No recuerdo el momento de la conversión de San Jerónimo. ¿No lo recuerdan ustedes? ¿Qué es lo que le pasa? Algo le pasa porque era un cabeza loca. Sí. Descarriado. Y andaba fue un sueño. Andaba siempre sobre el conocimiento, pero el conocimiento pagano. Y era muy soberbio de su conocimiento, no sé qué tanto, y en un sueño pues, se le aparece no sé quién, el Espíritu Santo, etcétera, y le dice que tiene errado el camino y que si verdaderamente quiere encontrar la verdad,
tiene que buscarla en esos libros. Y comienza a buscar, imagínate nada más, esto se me hace también maravilloso, son viejos pergaminos que habían pasado de mano en mano, que contenían viejos relatos, y comienza a formar pues, lo que hoy conocemos como la Biblia, una obra hecha por muchísimas manos, pero digamos, su primer curador, su primer editor es San Jerónimo. No se vaya, todavía tenemos que darnos una vuelta por otros. Vamos a ir para acá. Para seguir buscando nichos y hornacinas. Acompáñenos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ...5 de febrero y la calle de Regina. Seguimos caminando por el centro histórico buscando nichos y hornacinas. Encontramos de repente, mi querido Sergio Beca, detalles que uno no aprecia. Mira, el hecho de que estén esos leoncitos sosteniendo como la marquesina nos dice que esto tiene una tradición comercial, esta casa, desde hace mucho tiempo. Ahorita puede ser... Por lo menos finales del siglo XIX. Ajá, pero desde entonces pudo haber sido una cantina, un restaurante o algo, pero nos habla de que para eso se ponían precisamente estas. Y en la siguiente casa, que está pintada de un color muy, muy extravagante,
Bueno, hicieron una combinación entre los colores del Art Deco con la época colonial. Exacto. Que no se ve tan mal, ¿eh? No pueden ser peor, ¿eh? Puede ser peor. Sí, y ahí se ve cómo pasa el tiempo y hay como una reutilización de los viejos elementos arquitectónicos, porque ahí había un nicho que probablemente le habían robado la Virgen o el santo, y dijeron, pues vamos a reemplazarla con una Virgen de Guadalupe de factura reciente, contemporánea, ¿no? Sí, mira, yo creo que el valor de esta, ese es más un nicho. Sí. Más un nicho. Justamente en que toda la concha es anterior y después como ese resignificado del espacio de la fe en el espacio público, ¿no? O sea, la fue puesta al servicio en una de las calles más transitadas del centro de la ciudad para dejar el centro. Entonces, esas sorpresas son, yo creo que la que nos permite cuando uno va caminando con un tema específico en el centro, ¿no? Hoy estábamos buscando nichos y al cruzar esta calle dice Héctor, ¿ese lo tienes contemplado? Yo dije, a ver, lo vi, pero... Y me parece que esa reflexión, ¿no?, sobre la importancia de preservar y resistir más allá de la fe, sino resistir el valor arquitectónico y artístico de los nichos es singular. Bien, y así nos vamos acercando a Mesones. Exacto. La vieja calle, que se llama de ese modo, porque miren qué curioso, estamos pasando la aduana vieja. Vamos a decir lo mismo de siempre. La ciudad tiene una lógica, la ciudad tiene una memoria, la ciudad nos dice cosas que a veces no entendemos. Si uno pasa por aquí y ve la plaquita que dice Puente de la Aduana Vieja, y luego a la siguiente cuadra encuentra una calle que se llama Mesones, el cruce es automático. Llegaban los arrieros con sus recuas cargadas de mercancías para pagar los impuestos y tenían que tener un lugar donde hubiera corrales para meter las recuas y donde ellos pudieran dormir, comer, limpiarse, asearse, etc. Entonces, pegadito a la Aduana Vieja, se empiezan a abrir, cuenta Luis González Obregón, unos establecimientos que tenían un letrero por ley, por reglamento, donde venían los precios de lo que costaba el vino, de lo que costaba el caldo que se iban a comer, de lo que costaba la pensión de los animales, etc. Todavía en algún momento hicimos un programa sobre esta calle y entramos a una vieja casa del siglo XVIII cuyo patio se mantenía intacto y donde se alcanzaban a ver la disposición de los cuartos de los mesones originales y la disposición del corral al fondo. Todavía se mantiene en la esquina con 20 de noviembre, puede ser. Con 20 o con Pino Suárez. Con Pino Suárez. No, sí, alguna de estas dos. No, creo que es 20 de noviembre. 20 de noviembre. Pero bueno, ser, ¿no? Llegamos a Mesones y aquí vamos a Mesones, y aquí arriba de nosotros tenemos otro nicho que es muy singular. Esa es una pechina. Si nos damos cuenta, lo que queda afuera no está cubierta la imagen religiosa, sino queda expuesta, ¿no? Y eso es lo que se le conocía con el nombre de pechina, ¿no? Y recordemos algo, que también es lo que tú mencionabas aquí en la calle del Puente de la Aduana Vieja, ¿no? Este edificio donde estuvo la preparatoria número 3, que además se decía, contaban en casa, que si te mandaban a la prepa 3 es que eras casi que ibas a ser fósil en la UNAM, ¿no? Que eran todos los... Porque claro, era la parte más olvidada del centro de la ciudad, era ruda, ¿no? Entonces aquí estaba la preparatoria 3 y no es por nada entonces que tuviéramos reservado una pechina para... Y seguramente ahorita nos vas a contar la historia de esta casa. No, tú adelante. Pero esa pechina aquí es la Virgen del Socorro. Y eso es muy interesante porque no quiere decir nunca hubo siempre escuela aquí, ¿no? Pero era como aquí ya iba a comenzar la entrada para el comercio, ¿no? Abrazar esta idea. Bueno, y también la llegada de los viajeros, de los viajeros, los sí. Viajeros, como decía Héctor, los que vienen con su mercancía. Pues, que los socorran. Sí, entonces me sorprende la altura, ¿no? Porque, a ver, es inusual. Es una construcción que debe ser siglo XVIII, siguiendo o copiando esta idea de las ajaracas, ¿no? Del estilo mozárabe que nos llega aquí,
a esta zona. Y estos elementos... Sí, llaman la atención de inmediato. Sí, ¿no? Que nos recuerda la casa de quién fue, pero era un joyero. Ajá, a ver, yo no tengo la casa de la joya, que le llamaban. Esta es la casa de la joya. Esta es la casa de la joya, ¿no? Que, a ver, un hombre, por eso es que estos detalles como platerescos, ¿no? Sí, y bueno, llama la atención porque se ven como de factura indígena. Indígena, claro, exacto, como muy temprano la manufactura. Exacto. Entonces se dice que en algún momento hubo un tema de una infidelidad y cobra la infidelidad el dueño de esta casa, ¿no? Y entonces por eso es que se le empieza a decir la calle de la joya. Sí, se llama calle de la joya. La leyenda la difunde Riva Palacio y dice que al ser descubierta, hola, ¿qué tal? Buenas. Que al ser descubierta una infidelidad, el marido deshonrado, para honrar o para salvar su honra, mata al amante de su mujer, la mata a ella, le quita un collar que le había regalado y lo clava en la puerta con el de la casa donde se había cometido esto, para que quienes pasaran vieran la manera en la que este señor sabía guardar su honra. Hay una historia muy interesante alrededor de esto porque Marroquí, José María Marroquí, el cronista, dice que al leer en un periódico esta historia firmada por el general Riva Palacio, comenzó a buscar la información, porque decía, yo no he encontrado absolutamente ningún papel que explique, uno, desde cuándo se llama Calle de la Joya, y dos, la razón por la que le pusieron de ese modo. Revolvió archivos, rebuscó por todas partes, y cuando ve que se publica este artículo con esta historia, va a ver al general Riva Palacio y le dice, general, vengo a pedirle que me comparta la ubicación de los documentos que hablan de la leyenda de la joya. Y le dice Riva Palacio, don José María, no haga caso, la inventé. Exacto. Sin embargo, a pesar de esa confesión, la leyenda ha seguido corriendo y sigue el misterio que probablemente alguien algún día en un archivo encuentre un testamento, encuentre un acta notarial, encuentre unas escrituras que nos expliquen por qué este tramo de 5 de febrero, esquina con Mesones, se llama Calle de la Joya. Pero la verdad es que fuera de las leyendas no hay absolutamente ninguna certeza. Es un misterio. Claro. A ver, la única certeza que podemos decir que esta casona sí es una joya de la arquitectura. A lo mejor es por eso. Seguramente tiene que ser eso la razón del nombre de esa. Pero lo cierto es que la altura que alcanzaba era poco frecuente. Sí, bueno, a ver, hay que pensar que el edificio más alto en el 18 era lo que hoy llamamos el Palacio de Iturbide. Exacto. Y ¿Era cuál? El Palacio de Iturbide. Sí, y eso ya era descomunal, pensar en una ciudad achaparrada que salía o sobresalía de todas las construcciones ese edificio. Digamos, el edificio civil, ¿no? Porque desde luego las iglesias, exacto, sus torres, etcétera, sí tenían una altura tenían mayor altura, ¿no? Oye, ¿desapareció la camisería Colón? ¿Ya no se cerró? Sí, todo parece indicar que sí, mira. Cada que pasa uno encuentra algo que ya se perdió. Estamos en una zona de mucho ruido, pero rodeados de farmacias. Y vamos a seguir caminando afuera de las bocinas, pero también hay una explicación de por qué este lugar está lleno de farmacias. No se vaya, acompáñenos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Bueno, llegamos a la esquina de El Salvador y 5 de febrero. Tenemos aquí atrás la célebre farmacia París. Estamos en la calle de las boticas, en la calle de las farmacias. Notaba, Beca, que viene un aniversario importante de la... Bueno, ahí explican que se fundó el 28 de febrero de 1944, así que va a cumplir ya 80 años. De estar aquí en esta farmacia. En febrero, finales de febrero. Mira qué suerte, venimos a celebrar. Y bueno, las razones de que esté lleno de boticas y de farmacias es que estamos a una cuadra del hospital más antiguo de América, el Hospital de Jesús. Quienes habían convalecido ahí salían desde luego con una receta, necesitaban surtirse de medicamentos y por eso se empiezan a agrupar cerca del Hospital de Jesús las primeras boticas, los primeros establecimientos dedicados a vender ungüentos, las medicinas, los tratamientos que se les recetaban a los enfermos. Desde entonces viene esta tradición. Y hay que recordar, Héctor, también que a 2 calles más teníamos el Hospital de los Camilos, que van a ser médicos hospitalarios, y entonces toda va a ser esta ruta. Y esta calle, recordarás este mapa de Arrieta que nos dibuja el puente de San Agustín. Entonces estamos en los arcos. El arco de San Agustín. De San Agustín. Entonces, eso también hacía que ya estamos en el corazón de lo que era la zona evangelizadora de los agustinos. Y la zona de noviciados, así como veíamos la calle anterior, esa calle de los Mesones, ¿no? Pues los agustinos van a ser muy reconocidos por esta labor benefactora y también por ayudarles a curar enfermos. Entonces, más adelante vamos a ver lo que fue la antigua hospedería de agustinos, que después resulta tan insuficiente que tienen que hacer otro, que hoy alberga una colección particular, ¿no? A las afueras ponientes, vamos a decir así, de la ciudad, enfrente de la Alameda, que es Caluz, ¿no? Sí, que era conocido durante muchos años como el Hotel de Cortés. Exacto. De Santo Tomás de Aquino. No, Tomás de Villanueva. De Villanueva. De Villanueva. Bueno, vamos a acercarnos, pues está la calle muy estrecha. Claro. Porque hay que ver esos medallones, cómo se fueron desarrollando, que no son... Ese es muy especial porque
que lo vamos a ver porque para los agustinos, y esto nos habla ya el siglo XVIII, hay una enorme promoción después de que en 1751 es reconocido por el Vaticano la aparición guadalupana. Entonces empiezan a sustituir, se empieza a apurar la manufactura religiosa para empezar a colocar a nada más y nada menos que a la emperatriz de América, ¿no? Entonces, eso que vamos a ver aquí en esta fachada, seguramente la portada tenía otra imagen y pudo haber sido incluso San Agustín, ¿no? Y es sustituida porque no nos explica cómo la dimensión del edificio, ¿no?, de la fachada con esa manufactura que no es exactamente un nicho, ¿no?, pero que nos recuerda cómo esta vocación religiosa se saca a las calles, sobre todo a la guadalupana, ¿no? Entonces ya llegamos aquí a este número. Todo esto que hemos caminado corresponde ahora a estos lugares que ha ocupado la farmacia de París. Bueno, no solo esta, sino muchas personas eran de los agustinos. De los agustinos, sí. Ve nada más qué maravilla. El noviciado de... El edificio era donde estaba la botica del convento de San Agustín. Sigue conservando la tradición de ser una farmacia, pero es una maravilla. Esa es quizá de las mejores manufacturas que hemos encontrado en esta búsqueda, ¿no? Digo, y mira, qué milagro que se haya salvado. Sí, es sorprendente eso. Y los elementos, abajo conserva la heráldica religiosa agustina, el corazón cruzado por la flecha, ¿no? La flama arriba y después sobre esa puesta la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, y rodeada de rosas. Y la corona, ¿no? Y la corona, eso que es muy importante, lo cual significa que ya es, que tuvo que haber sido después de 1751, que es cuando ya se le corona como la emperatriz de América, ¿no? Antes de ello, que no tenía reconocimiento, aparecía solamente esa imagen. Y eso que tú dices, lo de las rosas, a mí me parece que eso es un elemento que nos recuerda cómo se fue dando el proceso hasta el reconocimiento de la Virgen de Guadalupe como una identidad religiosa novohispana, para eso todas las tierras. A esta altura tuvo que estar el arco de San Agustín que conectaba esta dependencia del convento de San Agustín por arriba. La gente debe haber sido una imagen bellísima, porque incluso tenía ventanales y a veces veían pasar a los... que eran estas mirillas, ¿no? Para donde ellos que estaban... Ellos veían la calle y a veces uno podía verlos cuando iban pasando los frailes. Cruzada por un arco, pasar por debajo del arco, imaginar la atmósfera. Debe haber sido... y que el arco fue, porque querían en realidad cerrar la calle. Cerrar la calle. Entonces el ayuntamiento les dice que no lo pueden eran hacer. Bravos, se apropiaron de terrenos. Y entonces les exigen que conecten a través de un arco, pero que permitan el libre paso. ¿No? Y cuando uno mira el hueso, ¿no?, del antiguo templo agustino, y logras ver cómo en la parte superior, aunque ha sido modificado, están los arcos, te recuerda que es probable que no haya sido solo uno, ¿eh? Sí, claro. Que estuvieran conectados en algún momento, pero entre el noviciado y la propia iglesia, que es decir, que pasaban directo de una esquina a otra, ¿no? Y fíjense las enormes puertas y ventanas, ¿no?, como ahora ya tapiadas, modificadas, y eso nos va a llevar pues a encontrarnos después con esa maravillosa talla en el siglo XVIII de la portada de lo que más tarde sería la Biblioteca Nacional, ¿no? Y ahí ya sí San Agustín puesto a toda disposición. Este edificio que tenemos enfrente se conecta con uno de los nichos, con una de las hornacinas que visitamos en un programa pasado, porque es en el incendio del antiguo templo de San Agustín en 1666 que queda, vámonos un poquito acá porque hay ruido, que queda reducido a cenizas, donde el capitán Juan de Chavarría se mete a rescatar la custodia, y por eso en el nicho que encontramos en la calle de Justo Sierra está el brazo de la custodia. Esto que estamos viendo es la construcción que se hace posterior y donde se hace la biblioteca. Bueno, algo que cuenta Rivera Cambas es que cuando son expulsados los agustinos, quedan abiertas las puertas y vació el convento. Exacto. Y la gente se mete a llevarse lo que puede. Y que los libros conventuales quedan tirados en la calle. ¿No? El viento por estas calles, el viento agitando las hojas. Mojados, perdidos. Muchos se desaparecieron para siempre.
Aquí ofrecemos líquido instantáneo. Y eso también es como completamente impactante que haya ocurrido en estas calles, ¿no? Y que hoy cuando recorremos eso, mira, les decía ahí, vean ahí ese ventanal, arco, que tuvo que haber sido también conectado un puente, porque la altura... O inconcluso, tal vez sí. O haber tenido un vitral o alguna cosa por el estilo. Sí, entonces te explica cómo se dio la dinámica de los agustinos que se iban apropiando de estos espacios, de este territorio, ¿no? Porque además cada orden lo fue haciendo así, marcaba sus límites, ¿no? Aquí en esta parte sur, que además tuvo que haber sido complicadísimo. O sea, el tema del agua era un tema al cual tenían que sortear todos, ¿no? O sea, todos los habitantes de esta zona. De hecho, ellos no querían esto porque se inundaba. Exacto. Era una zona, mira, ve la curvatura. Ve la curvatura, o sea, cómo lleva, y no haber sido poca el agua, ¿eh? O sea, ve el edificio. Bueno. Sí, se va erosionando, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí adelante tenemos dos portadas bellísimas. De dos conventos resultados. Una vez terminamos un programa comiendo taxis. ¿Ah, sí? ¿Y hoy no? Podemos pedirlos. Vamos a ver, ¿verdad? Bueno, ¿les parece que vayamos sobre la antigua calle de Alfaro? ¿No? Sí, porque ¿es Salvador o es? Que es Isabel la Católica. Alfaro, ya. Sí. Bueno, estamos en esta calle que no me puedo imaginar el lado contrario. Del convento de San Agustín. Bueno, no me puedo imaginar, Héctor y Beca, lo que ha de haber sido aquí las congregaciones religiosas, ¿eh? Porque ya estamos muy cerca del centro. Hay que recordar que cuando llegan los españoles se les dan los arcos de mercaderes a los agustinos o portal de agustinos y más tarde se los quitan. Pero después van a venir la orden de Nuestra Señora de la Merced y harán un comercio. Entonces aquí estamos justo en el punto con la aduana. Pero justo aquí en este punto pues estaba su portentoso convento, que cuando uno ve, por ejemplo, los planos de Arrieta, puede ver dibujadas cuántas manzanas o solares tenían de extensión, cómo los conectaban, que era enorme. Y creo que el mejor ejemplo de ello es justamente esta fachada que tenemos aquí, que es interesantísima, porque ya vemos una invención ya muy sofisticada, ¿no? Las columnas ENA, que se le llaman, ¿no? O fitoantropomorfas, la parte superior. Ve cómo estos custodios, que son al mismo tiempo columna y son cuerpos y son ángeles. Exacto. Que remata con eso, ¿no? Con una cariátide, y después la parte baja que soporta lo que sería pues un altar, en realidad, ¿no? Yo recomiendo mucho la lectura de las confesiones de San Agustín, porque ahí cuenta todos los tropiezos que tuvo en la juventud, todo lo que hizo, todas las equivocaciones en las que según él incurrió, y luego pues ese otro libro que es La Ciudad de Dios, pues es uno de los padres de la iglesia. Por eso se le representa siempre con esta casa y el báculo, ¿no? Y la mitra, ¿no? Como que logra separar San Agustín de Hipona, todas estas cosas que has descrito de su personalidad, ¿no? Para convertirse en uno de los grandes promotores de la Iglesia Católica. Y aparece nuevamente el Espíritu Santo, como lo habíamos visto al inicio, sí, ¿no? Pero fíjense que tiene un elemento que no nos habíamos encontrado en ningún otro, el patrocinio, que es cuando este manto abraza a la comunidad de religiosos, ¿no? Lo cual advierte algo, que se trata de la entrada conventual, ¿no? Y más tarde se convertiría en uno de los recintos del conocimiento más importantes del barrio universitario aquí en el centro, ¿no? De la ciudad. Es un convento que había costado tan caro que cuando le informan al rey Felipe II lo que costó, pregunta, pues las paredes son de plata. Ajá, sí. Le habían invertido tal lujo, todo eso es lo que se quema en 3 días de 1666 y se inicia la construcción de este portento que tenemos ahora enfrente, y en el que se formaron, fue la Biblioteca Nacional, se formaron algunas de las mayores inteligencias de la primera mitad del siglo XX con los libros que se encontraban en este lugar. Bueno, vamos a seguir caminando porque andamos con el tiempo encima y nos vamos hacia Isabel la Católica, ¿te parece? Y Venustiano Carranza. Una calle atrás, no se vayan. Llegamos a Isabel la Católica y Venustiano Carranza. En esta esquina es curioso porque este tramo de Isabel la Católica se llamó Calle del Ángel. Se llamó Calle del Ángel, nos cuenta Marroquí, precisamente por la figura de un ángel que era visible y que por eso los caminantes de este tramo en algún nicho o en alguna hornacina
lo señalaban y decían, pues ahí donde está el Ángel, la calle del Ángel, y se quedó hasta 1868, que le ponen, no, hasta 1920 y tantos que cambian los nombres y le ponen Isabel la Católica, creo que fue con motivo de las fiestas del centenario, 1910, entonces se llamó Calle del Ángel. Después se unificó como Isabel la Católica y nos detenemos aquí. Claro, y Carranza hay que recordar que se llamaba hasta aquí en esta esquina de la cadena. Por el factor, exacto, el factor de la cadena. Teníamos la casa de Porfirio Díaz, claro, muy cerca. Y enfrente comenzaba Las Capuchinas, ¿no? Donde estaba el antiguo convento de las Capuchinas. Y pues lo que además marca la entrada a este palacio maravilloso, ¿no? Que es lo que nos encontramos allá arriba, que es una evocación a la Virgen de Guadalupe, pero la razón es su propietaria, ¿no? A ver, Beca, esa historia que te María gusta. Guadalupe Moncada y Berrio. Exacto. La única pintora de la Nueva España que firmó un cuadro. Sí. No es la única pintora del virreinato, ¿no? Isabel de Sumaya es quizá la primera de la que tenemos como más noticia, pero es la primera que firmó un cuadro, y de una familia además, los condes de Jaral de Berrio, una familia muy ilustrada. Muy ilustrada. ¿No? Que también es ese motivo porque se le permite a ella dedicarse a la pintura. Y debido a que su nacimiento coincide con una petición que su madre ha hecho, Ana María Moncada, que le pide a la Virgen de Guadalupe quedar embarazada, queda embarazada, además casi dice que por milagro de la Virgen de Guadalupe, porque su marido, Branciforte, italiano que había ido por el dinero de su herencia y tardó 3 años en volver, al año y medio de que está el marido de viaje, queda la madre embarazada, ¿no? Porque así se lo había pedido a la Virgen de Guadalupe, y por ello es que entonces marcarían la casa con uno de los nichos. No estoy seguro si sería el propio Francisco Guerrero y Torres el que haría el diseño de ese nicho, porque es el que interviene en la reconstrucción, de la remodelación de la casa. Exacto, y en los planos no aparece ese nicho, y después ya lo encontramos en los dibujos. Entonces no estoy seguro si fuera él a quien se le encargaría, ¿no? Pero lo cierto es que quizás sea de los mejores nichos, mejor labrados, y además tiene un elemento que no lo pueden encontrar ningún otro de la Virgen de Guadalupe, que está sostenida sobre un ángel. Siempre vemos la carita del ángel, y aquí está el ángel completo. Sosteniendo como una especie de protección doble. Bueno, es que no puede ser de otra manera, es uno de los palacios más bellos de la Ciudad de México, ¿no? Tenía que tener una hornacina ad hoc. Exacto. Pues de esta manera estamos llegando al final de este recorrido. Hemos hecho tratando de trazar como una cuadrícula, y nos falta una parte para abarcar el viejo centro. Todavía podemos hacer otro recorrido. Otro sobre el poniente. Para irnos hacia aquella parte del centro de la ciudad, buscando más nichos y hornacinas. Espero que haya disfrutado este recorrido. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Nos encontramos. Nos vemos la próxima semana entonces. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.